ora por la sabiduría de tu esposo. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Proverbios 1, 6, 23. Si pudieras orar por una cosa, aparte de la salvación de tu esposo, ¿qué querrías para él por encima de todo lo demás? Es la misma pregunta que se le hizo al rey Salomón en el Antiguo Testamento, y fue Dios quien la hizo. Dios le dijo a Salomón: pide, ¿qué quieres que te conceda? La respuesta de Salomón: dame sabiduría. ¿Y quién es Salomón? Salomón fue un hijo del rico y poderoso rey David de Israel. Cuando se convirtió en rey de los israelitas, era bastante joven y hasta entonces había vivido a la mítica sombra de su padre. Sin duda, era inexperto. Espero que te tomes algún tiempo para leer la historia completa de Salomón en 1 Reyes 1:1. Es muy posible que en ese momento de su vida Salomón estuviera temblando de miedo y tambaleándose bajo el peso de sus nuevas responsabilidades. Por la razón que sea, Dios vino a él de noche y la premió. Pídeme lo que quieras que yo te dé. Como el resto de la humanidad, Salomón podría haber sentido la tentación de pedir la luna y las estrellas, riquezas, un ejército vencedor, larga vida, un montón de cosas. En lugar de ello respondió: dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Obviamente a Dios le agradó la petición de Salomón. Le contestó: por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, y sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas. Y entonces llegó el premio. También te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. No es de sorprender que Salomón se convirtiera en el hombre más sabio que existió jamás, aparte de Jesucristo, por supuesto. Se le anuncia como el hombre que redactó 3000 proverbios. En el libro de Proverbios puedes leer los mejores de sus sabios dichos. Era realmente brillante y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes. ¿Y qué es la sabiduría? Antes de tratar la oración para pedir sabiduría por nuestros esposos, aprendamos más sobre ella. ¿Qué es? ¿Por qué la necesitamos? ¿Por qué deberíamos desearla y orar pidiéndola? Estoy segura de que conoces esta situación. A lo largo del día, de cada día, tienes que tomar decisiones constantemente. A veces sientes como si las exigencias de la vida te bombardearan en todos los frentes. Y cada asalto requiere algo de ti, una palabra, una respuesta, una opinión, una acción, una elección, una decisión. Tienes que decidir qué pensar o qué no pensar, qué decir o qué no decir, cuándo preguntar y cuándo dejar las cosas como están, cuándo trabajar en algo y cuándo esperar. En resumen, necesitas eso mismo que estás pidiendo en oración para tu esposo. Necesitas sabiduría. ¿Y dónde la puedes encontrar? 1. La sabiduría tiene su fuente de Dios. Todo tiene una fuente, empieza en algún lugar.
como descubrió mi familia un día cuando atravesábamos en auto el estado de Montana. Mientras recorríamos un largo tramo de carretera, cruzamos un pequeño puente con un cartel que decía Río Missouri. ¿Qué?, exclamamos los cuatro a coro. Habíamos estado en San Luis y habíamos visto la impresionante anchura del río Missouri, justo antes de desembocadura en el potente Mississippi. Pero este río en Montana era pequeño, poco más que un riachuelo. Así que Jim dio marcha atrás para asegurarse de que no habíamos leído mal el cartel. En efecto, era el principio del río Missouri. No estábamos lejos de su nacimiento. Aquí hay algo para meditar. Todo tiene una fuente, menos Dios. Él es la fuente de todo. Es muy probable que ya sepas que los cielos y la tierra se originan en Dios. Pero ¿sabías que la sabiduría también tiene su comienzo en Él? Dios es sabiduría, y su sabiduría y conocimiento no derivan de nadie. Toda sabiduría verdadera tiene su fuente en Dios. De modo que, dado que necesitas sabiduría para todas y cada una de tus funciones y responsabilidades, puedes acudir a Dios y a su palabra en busca de ella. 2. La sabiduría es más que conocimiento. Es probable que hayas conocido a personas verdaderamente inteligentes que te impresionaron la primera vez que te encontraste con ellas. No obstante, con el tiempo y al conocerlas mejor, empezaste a notar que había poca relación entre su conocimiento y una forma sabia de vivir. ¿Por qué? Porque carecían de sabiduría. Por el contrario, muchos han recibido poca o ninguna formación académica y, sin embargo, poseen gran sabiduría y toman buenas decisiones. El uso de la sabiduría presentada en la palabra de Dios no requiere educación formal. Es sencillamente la aplicación adecuada del conocimiento, la capacidad de pensar con claridad, de tomar buenas decisiones, incluso en medio de las situaciones difíciles y las emergencias. Como la mayoría de las personas, tal vez piensen que podrías usar más de este tipo de sabiduría. Bueno, tengo excelentes noticias para ti. Dios te ofrece esta sabiduría de forma gratuita. Sigue escuchando. 3. La sabiduría está disponible. ¿Estás experimentando problemas o pruebas en tu vida? ¿Te encuentras en una encrucijada en tu profesión? ¿Necesitas un buen consejo para tu relación con tu esposo, con un miembro de tu familia, una amiga o un compañero de trabajo? ¿Estás luchando por algunos problemas como esposa y madre? Entonces necesitas sabiduría, la sabiduría de Dios, y no hay necesidad de esperar ni un solo segundo para obtenerla. Dios te ha prometido sabiduría. Él afirma en Santiago 1:5. Tu problema si a algo de ustedes le falta sabiduría. Las instrucciones de Dios, pídasela a Dios. La promesa de Dios, y Él se la dará. Aliento, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Querida amiga, cualquiera que sea el asunto o el problema al que estás enfrentando, no tienes que discutir, debatir, hacer listas de posibles resultados positivos o negativos. No tienes por qué luchar con tus opiniones y pensamientos día tras día o semana tras semana, ni angustiarse y tantear en la oscuridad, esperando tropezar con respuestas a través de la prueba y el error. Cuando necesites sabiduría, solo tienes que orar y pedírsela a Dios, y Él responderá y te la dará. 4. La sabiduría es gratuita.
¿Tu esposo y tú han tenido que solicitar alguna vez un préstamo? El agente de préstamos dedicó probablemente mucho tiempo a estudiar su solicitud. Es posible que ejerciera tanta preocupación que ustedes pensaran que les estaba prestando su propio dinero. Tener que hacer semejante petición puede resultar angustioso y hasta embarazoso, ya que tus hábitos de gasto y deudas quedan al descubierto. Se verifica tu calificación crediticia y se expone toda la cruda realidad. Si tú eres como yo, es posible que salieras de allí con la esperanza de no tener que volver a pasar nunca más por esa experiencia. La respuesta de Dios a tus peticiones de sabiduría es justo lo contrario. Él da a todos con generosidad, no se limita a repartirla un poco aquí, otro poquito allí, un poquito en cada lugar. Ni te hace esperar en la fila para recibirla, tampoco la da a regañadientes. No, Él da a todos los que la piden y en abundancia, de forma gratuita y generosa y con la mano abierta. Dios tampoco te imparte una conferencia cada vez que acudes a Él y le pidas: por favor, ¿me puedes dar un poco más de sabiduría? No, antes bien, cada vez que la solicites, se te proporcionará sin reproche alguno. Con este tipo de promesa y con esta clase de libertad, ¿por qué? Oh, ¿por qué no acudimos a Dios más a menudo? 5. La sabiduría procede del corazón. El corazón del sabio hace prudente su boca. El corazón es el centro de la emoción humana. Esto significa que, en última instancia, cada palabra que pronuncias y cada acto que realices vienen del corazón. Y cuando ores por ti y por tu esposo, para crecer en sabiduría, estás orando por los corazones de ambos, para que se abran a la dirección del Espíritu, que estén llenos de la sabiduría de Dios, que les enseñen sabiduría a sus bocas. Vuelve con tu mente al pasado y recuerda a los mejores maestros que tuviste en la escuela. Convertían la clase de un lugar divertido y esperas impaciente la nueva información que compartiría. Por esto, estás orando por ustedes dos como pareja. Pide que cuando tu esposo abra su boca, las personas sean instruidas por su sabiduría y se sientan entusiasmadas y ávidas por responder a ella. 6. La sabiduría provoca discernimiento. El corazón del sabio hace prudente su boca. La persona sabia está siempre escuchando, evaluando y procesando lo que se ve y oye. Mental y emocionalmente lo valora todo y es capaz de llegar al corazón de un asunto, discernir su significado. Su sabiduría redunda en sentido común. ¿Qué esposa no desearía estabilidad para sí y para su esposo? Imagínate poder acudir a él con cualquier problema y juntos resolverlo. Con sabiduría, él lograría soluciones sabias y que honren a Dios. Y como mujer de sabiduría, tú harías tus aportaciones, ya que ambos funcionan como un equipo. Orar pidiendo sabiduría para tu esposo. Tómate un minuto para leer Proverbios 16:23, que revela que la sabiduría es la respuesta a muchos problemas que tienes con tu esposo y cualquier asunto entre él y otros, tanto ahora como en el futuro. Te dejo abajo del video una oración para tu esposo. Cuando le pidas sabiduría a Dios por tu esposo, sé específica. Pide temor del Señor. Proverbios afirma: el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al santo es tener discernimiento. Así que ora. En primer lugar, ora para que tu esposo sienta temor reverencial de Dios. Este respeto por Él lo llevará a someterse en la sabiduría divina de la Biblia. Ora también para que tu esposo, en el Espíritu,
El temor del Señor lo hará sensible a la dirección del Espíritu. Esta sensibilidad y reverencia conducirán a tu esposo a imitar la sabiduría de Dios en sus interacciones con la familia, los amigos, los compañeros de trabajo y las personas de tu iglesia y de tu comunidad. Ora por el deseo de la sabiduría. ¿Has oído esto muchas veces? Puedes llevar al caballo hasta el agua, pero no puedes obligarlo a beber. Por esta razón, oras fervientemente para que tu esposo anhele la sabiduría por encima de todos los demás. La sabiduría está aquí a nuestra disposición, pero tu esposo tiene que desearla, como hizo el rey Salomón, el cual pidió sabiduría, un corazón entendido. La sabiduría es un rasgo muy deseable de poseer. Como afirmó Salomón en otro de sus proverbios, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Otro proverbio resume: mejor es adquirir sabiduría que oro preciado. Si la sabiduría llama a todos los que pasan por delante de ella, pero tu esposo tiene que responder a su llamado. Para descubrir el tesoro de la sabiduría, debes seguir el mapa del tesoro de Dios o la Biblia. El Señor de la sabiduría, de sus labios brotan conocimiento e inteligencia. Ora por un corazón receptivo a la sabiduría. Estoy segura de que quieres ser una mujer de sabiduría, lo suficientemente sabia como para dar buenos consejos, y también querrás ser una sabia compañera de matrimonio, con una perspectiva bíblica sólida sobre cualquier problema o asunto que él tenga que enfrentar. Por esta razón, debes orar pidiendo sabiduría para ti misma. Sin embargo, es igualmente importante que ores para que tu esposo sea receptivo al consejo y al asesoramiento de cristianos maduros. Aliéntale a elegir a una persona de confianza en la iglesia, alguien a quien pueda acudir en busca de sabiduría cuando tenga alguna duda. La sabiduría es contagiosa. Un mentor espiritual puede guiar a tu esposo en los caminos de Dios y enseñarle principios bíblicos para tomar decisiones sabias y hablar con sabiduría. Ora por el compromiso de buscar la sabiduría toda tu vida. Las circunstancias de la vida cambian constantemente, por lo que la búsqueda de la sabiduría dura toda tu existencia. Hay que procurarla día tras día. El don divino de la sabiduría para ti y para tu esposo es para hoy. Úsenla con sus bendiciones. ¿Y mañana qué? Levántate y pide de nuevo sabiduría. La de ayer no será adecuada para los problemas de hoy, y la que pidas hoy no servirá para las dificultades de mañana. Una oración desde el corazón de Salomón. 2 Crónicas 1, 9, 10. Señor y Dios, dame sabiduría y conocimiento para presentarme delante de este pueblo. Querida amiga, Dios te bendiga en este maravilloso día y no te olvides suscribirte a este canal.